Hechos 13, del 1 al 13. Lo voy leyendo mientras ustedes lo van buscando. Dice: Bernabé y Saulo son encomendados, es el título de este versículo. Dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, tenía apodo, Lucio, de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes de Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban en el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a la sinagoga judía y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. El tal se había apegado al gobernador. Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente, el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque querían oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a dar a tintas mientras suplicaba que alguien lo tomara de las manos y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de las enseñanzas acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Espero que tengo que poner esto, ¿no? A ver, ¿se me escucha? Sí, ¿no? On. Sí, están on. Ahora. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Y muchas gracias por la invitación esta mañana. Como ha dicho Isa, mi nombre es Juan Salvador, aunque siempre me han llamado Juansa. Y voy a explicar un poco cómo he llegado hasta aquí, muy corto. Mi madre es de Molins, mi padre de Extremadura, pero se conocieron en y ellos plantaron una iglesia en Colmenar Viejo, Madrid. Llevan allí más de 40 años. Y esa iglesia tiene un punto de misión en Manzanares el Real, que es muy parecido a este punto de misión aquí. Así que me hace mucha ilusión ir a iglesias con gente joven, sencillas, y ahí realmente donde estuve los últimos años como miembro del consejo en esta iglesia, hasta que una vez casado estudiamos mi mujer y yo el curso de Preparados para Servir de la FIEIDE y dijimos: heme aquí. Y de repente estábamos en Ecuador como misioneros. Fue así de rápido.
Aunque soy la quinta generación de creyentes por parte de madre, hasta los 27 años no me bauticé. Así que los que tienen hijos rebeldes, hay esperanza, ¿eh? Y cuando estamos en Ecuador, llevamos 2 años, tenemos que venir a hacer las visas, tenemos la idea de seguir allí, realmente estábamos bien. Pues vino el COVID, tuvimos que regresar y estábamos en conversaciones con el plan dual, hacer las visas, volver allí, no sabíamos, pues todo se encaminó para que regresáramos. Y este es el 4º año que estoy estudiando en la Escuela de Teología de la FIEIDE y cuando acabe este año la idea es que esté de pastor en alguna iglesia. Pero de momento no sabemos dónde ni cómo, así que si podéis orar por esto, pues también sería bueno. Muy bien, Hechos 13. Vamos a ver el capítulo entero. Intentaré ser corto, claro y muy aplicable. Y hemos leído la primera parte que nos habla del Evangelio a las naciones. Y luego tenemos una segunda parte que es el primer discurso de Pablo registrado en la Biblia, que ahí nos meteremos ya más de forma más profunda y veremos cómo podemos salir de ahí. Hace unos meses me pidieron en la Escuela de Teología que hiciera un trabajo, que era un taller, para animar a la iglesia a la misión. Entonces, yo estaba un poco perdido, llamé a alguien que sabe más que yo de misiones, y lo primero que me dijo, eso está mal enfocado. No hay que animar a la iglesia a la misión. Que si leemos Marcos 16:15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, no hay que animar a la iglesia, sino que ese id es un mandamiento. Y si tú no estás obedeciendo un mandamiento, estás en desobediencia con Dios. Así que no animamos a la misión. Hay que hacer misión porque es un mandamiento y no podemos ser rebeldes a la voz del Señor. Otro texto que se usa mucho está en Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya no es un mandamiento, sino que es una profecía. El Señor Jesús, antes de ascender, está diciendo lo que va a pasar. El Evangelio crece en Jerusalén, hay persecución, seguro que habéis visto a Esteban, ¿no? Si estáis siguiendo Hechos, los creyentes salen fuera y el Evangelio crece. Sigue a Judea, sigue a Samaria, de hecho Felipe va a predicar a Samaria, y en este capítulo de Hechos 13 es cuando el Evangelio va a empezar a correr por el mundo. Es cuando se va a cumplir esa profecía. Y cuando hablamos de profecía, no es adivinar el futuro. Profecía es hablar de parte de Dios. Si yo estoy predicando, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, y alguien viene diciéndome que ha defraudado Hacienda y tiene una multa, no lo estaba profetizando, ¿no? Estaba claro lo que podía pasar porque estaba desobedeciendo lo que dice el Señor. Y en este capítulo hay 2 partes. Esa primera parte, va a salir el primer equipo misionero, va a empezar a correr el Evangelio. Y no va a salir por persecución, va a ser porque el Espíritu Santo envía personas. Saulo, que aún no es Pablo, va a salir a predicar sin ser perseguido. Un poquito más atrás, Hechos 12:25. Y si puedes poner el mapa, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos Jerusalén y vemos arriba Antioquía de Siria. Iba a haber una hambruna, habían recogido una ofrenda y Pablo, Bernabé y Juan Marcos bajan hasta Jerusalén, llevan la ofrenda y vuelven a su iglesia. Y Antioquía de Siria es un poco la base donde va a comenzar
la misión. ¿Y cómo era esta iglesia? Era una iglesia mixta, judíos y gentiles, y el versículo 1 nos dice que era una iglesia donde había profetas y maestros. Y luego nos empieza a describir este versículo una colección de personas. Bernabé era levita. Los levitas era la tribu encargada del templo, de la adoración, de los sacrificios. Así que si vamos a nuestra iglesia, sería alguien que se ha creado dentro de la iglesia. Sus padres, su familia, sus abuelos son creyentes. Alguien de cuna en la iglesia que sabe cómo manejarse, que sabe cómo va el culto, que sabe cómo adorar a Dios. Luego aparece Simón el Níger. Y en la versión que se ha leído ha dicho el negro, ¿no? Y luego Lucio de Cirene. Cirene, y puedo hablar de los dos, porque os sonará Simón de Cirene. ¿Sí? Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Algunos creen que este es el mismo Simón de Cirene. No hay evidencias, lo podéis investigar, hay gente que lo cree. Y luego viene Lucio de Cirene, quizás un amigo suyo. Así que puedes pensar en alguien de iglesia, alguien quizás que andaba por ahí y le dieron la cruz, alguien que pasó por la iglesia y entró y se quedó. Este Lucio de Cirene quizás un amigo del otro. Y luego nos presenta otro personaje, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Habréis visto semanas anteriores que este Herodes era idólatra, murió lleno de gusanos, y la frase se había criado junto a, es como decir un hermano adoptivo, alguien que se había criado en la corte, en la idolatría, alguien, por así decirlo, inalcanzable. Pero el Señor había tocado su corazón. Si pensamos en nuestra actualidad, pues sería alguien quizás como Juan Luis Guerra, ¿no? Famoso, con dinero, cantante, muy reconocido, pero que alguien llamó a su puerta, le presentó el Evangelio y se convirtió. Y el último personaje que aparece es Saulo, alguien muy religioso, fariseo entre los fariseos, pero que ha dejado todo por el Evangelio. Así que tienes una iglesia muy variada, judíos, gentiles, todo tipo de personas, una iglesia como la que podemos estar en esta mañana reunidos. Y el versículo 3 y 4 nos muestra una iglesia que sirve y que ayuna. Lo del ayuno puede ser discutible, si hay que hacer ayuno o no, pero es una iglesia que adora a Dios, que está sirviendo, que está orando, que está ayunando. Y ahí el Espíritu Santo elige a Bernabé y a Saulo. Así que el Espíritu Santo es quien escoge y el Espíritu Santo es quien envía. Y si vas al versículo 5, dice, llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Había sido elegido Juan? No le habían impuesto las manos, no había sido elegido, sino que se había unido al viaje. Y luego ese viaje leeremos que acabó mal. Sí que es una bonita imagen, ¿no? El Espíritu Santo escoge, envía, no es por nuestro deseo, no es por nuestros méritos, sino que es Dios el que dice, tú vas a ir allí. Dios elige. Y la iglesia arropa, ora y impone las manos. No sé si habéis visto algún culto así. ¿No? Realmente no es que la iglesia dé permiso, que también, sino que la iglesia está arropando, está encomendando, está apoyando a esa persona al ministerio, al pastorado, a ser misionero, a lo que sea. Entonces es una iglesia que ora, que adora, que los arropa y envía a Saulo y envía a Bernabé. Así que el versículo 4 y 5 comienzan el viaje.
El Espíritu Santo le dice dónde ir. Juan se une, cruzan el mar, van a Salamina, a Chipre, Felipe era de Chipre, y de ahí a Pafos. Y del versículo 6 al 11 tenemos el encuentro con el mago. Y mago no lo entendemos como un trilero, como un ilusionista, sino más bien como alguien sabio, alguien que profetiza, pero no está hablando de parte de Dios. Así que está el mago, Elimas, y está Sergio Paulo, alguien inteligente, alguien que procuraba, prudente, que quería oír la palabra de Dios. Y quiero que te fijes en el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, es la primera vez en la Biblia que queda registrado como Pablo. Y para que veas, Saulo significa deseado y Pablo significa pequeño. Tienen el encuentro y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Y no cree por el milagro. Fijaros lo que dice el versículo. Maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuál es la consecuencia de este encuentro? El Evangelio empieza a correr. Ese primer equipo misionero empieza a extender el Evangelio. Y el versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La Biblia no dice por qué Juan se va. No sabemos, su tío era Bernabé, no sabemos si es porque manda Pablo y no Bernabé, no sabemos si tiene añoranza en Jerusalén, no lo dice, pero él no había sido encomendado. Y fijaos, en estos 13 versículos vemos como el primer equipo misionero se rompe. Luego más adelante veréis que se vuelven a unir, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de estos 13 versículos? Uno, la necesidad de congregarnos. Pablo y Bernabé servían, adoraban, estaban en una iglesia local. Así que para poder servir a Dios, tenemos que ser parte de una iglesia. No podemos hacer obra si no estamos arropados, comisionados, enviados por la iglesia. ¿Tienes ganas de servir al Señor? Sé parte de una iglesia. Segunda cosa, ¿quieres servir al Señor? ¿Qué hacía esta iglesia? Adoraba. Adora al Señor en la iglesia, pero también en tu casa. Y una tercera cosa es: ten paciencia. Calcula más o menos que Pablo, antes de emprender este viaje, tuvo que esperar unos 10 años hasta que fue comisionado y fuera enviado. Así que congrégate, sirve, adora al Señor y ten paciencia. Y hay un versículo que me gusta mucho, Juan 3:30, que dice Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la visión que debemos tener para servir al Señor. Así que en esta primera parte empieza a correr el Evangelio. Sale el primer equipo misionero y nos da la forma de cómo debemos enviar, cómo debemos servir hacia afuera y hacia dentro de la iglesia también. Y a partir del versículo 13 tenemos el primer discurso que queda registrado de Pablo. Y si habéis ido leyendo Hechos, veréis que hay una parte del discurso de Esteban, porque recordar que él estaba a los pies, guardando la ropa, mientras lo apedreaban, y entendemos que eso lo debió
impactar cómo hablaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, y cómo él estaba presente. Y también una parte muy parecida al discurso de Pedro. Entonces, antes de ir al discurso, varias cosas. Si podemos ver el mapa. Han ido a Jerusalén, han vuelto, han cruzado Salamina, Pafos y ahora van a Perge. El Evangelio va a empezar a correr por Turquía. Entonces tenemos Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, para que no nos confundamos. Hay dos Antioquías, ¿sí? Versículo 15. Bueno, voy a leer desde el 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura y la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vale, quiero que os pongáis en situación. ¿Cómo era una sinagoga? En un lado estaban los hombres, en otro las mujeres y los niños, y aparte el resto, todo el que no era judío, los gentiles. Y normalmente, si recordáis a Jesús en Lucas 4, alguien lee la ley, lee la escritura, y normalmente esa misma persona se sentaba en la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés es una silla ornamentada de piedra, donde el que había leído se sentaba a predicar, a explicar lo que había leído. Jesús lee Isaías y dice: esto que digo aquí se ha cumplido, la salvación ha llegado. Pues el culto era, por así decirlo así. Y cuando venía alguien de visita, suele pasar en las iglesias, si yo vengo hoy y no vengo a predicar, pues está aquí Juansa, pues saludos de la iglesia de Molins, tal y cual, ¿no? Y Pablo lo que va a hacer es aprovechar esa grieta que hay ahí, ¿no? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Él aprovecha como los anuncios para entrar a predicar directamente. Si pasara hoy nos quedaríamos a ver cómo cortamos al hermano, ¿no? Se está pasando de los saludos a la predicación. Nos quedamos con la idea de que él aprovecha ese resquicio para empezar el discurso. Muy bien, podemos poner la siguiente foto. Tenemos aquí a Francis Schaeffer, pastor, evangelista, apologeta. Apología es defensa en griego. Y profeta, no que adivine el futuro, sino que habla la palabra del Señor. Quizás no suene mucho Schaeffer, pero su trabajo es la base que desarrolla luego el Timothy Keller. Es como su mentor, su punto de partida. Y este hombre americano nace y crece en Estados Unidos, pasa por diferentes tipos de iglesias, algunas liberales, otras muy conservadoras, estudia teología, es pastor, hasta que Dios lo llama a Suiza. Y allí lo que él hace es abrir su casa y crear una comunidad. Y en esa comunidad son bienvenidos todos. Da igual tu religión, da igual tu etnia, da igual tu condición social. Y él lo que hace es abrir diálogo con las personas a través de la cultura, sobre todo, y el arte. La gente va allí a buscar sus preguntas existenciales. Y Schaeffer, a través del arte y de las preguntas, defiende el Evangelio, presenta su fe. Hay vídeos en internet de unos 20 minutos muy interesantes que enseñan bien esta comunidad y cómo él trataba con las personas y cómo predicaba el Evangelio defendiendo su fe, sin afirmaciones directas, escuchando al otro, preocupándose por el otro. Entonces, Schaeffer tiene 3 puntos. Un punto de tensión, donde llevar a la persona a la diferencia entre lo que cree y lo que está practicando, por así decirlo, luego lo explicaré. Un punto de empuje, que esa persona llega a las conclusiones
de ese punto de tensión. Y luego lo que llama él quitar el techo. Quitar a la persona el refugio en lo que se está escudando para que la persona misma llegue a su propia conclusión. Y de esa manera les presenta el Evangelio. Pues con esos 3 puntos voy a ir leyendo el discurso en 3 partes y poniendo ejemplos del día de hoy para que podamos entenderlo bien. Muy bien, del 16 al 26, ¿sí? Pablo no va a dar nueva información, va a hacer un repaso de toda la historia de Israel. ¿Y cuál es el punto de tensión? El punto de tensión se refiere a la contradicción interna que experimentan las personas cuando sus creencias o presuposiciones chocan con la realidad. Voy a dar 3 ejemplos de 3 personas que yo conozco, ¿vale? Un amigo mío que es ateo dice, no creo en Dios, pero la Virgen de mi pueblo tiene algo especial. Él te lo dice así. Otra persona que también conozco me dice, el Evangelio es un cuento anticuado, pero yo creo en el horóscopo. Y se queda tan ancho. Y hay una tercera chica, amiga de mi mujer, que dice, yo no creo en Dios, yo no creo en el más allá, pero yo siento la presencia de mi madre, que murió cuando ella era joven. Y ella no puede perdonar a Dios porque Dios le quitó a su madre. No creo en el más allá, pero creo que mi madre en el día a día me acompaña. Ejemplos de hoy. Vamos al texto. Lo voy a leer de seguido y lo analizamos. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Estos que teméis a Dios eran todos los demás que no eran judíos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David. De aquí dio también su testimonio diciendo, he llamado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí vamos al punto de tensión. De la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis quién soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy yo digno de desatar el calzado de los pies. ¿Cómo les lleva el punto de tensión? Recorre todo el recorrido del pueblo de Israel, todo lo que Dios ha hecho por este pueblo. Y llega David. ¿Y qué promete a David? Un reino eterno. El pacto davídico, que está en 2 de Samuel 7, si lo queréis leer, Dios le promete un rey y un reino eterno. ¿Qué entienden los judíos? Un nacionalismo muy mal entendido. Si tenemos rey y tenemos templo, somos invencibles. Pero llegan los babilonios y arrasan con todos. Entonces Pablo les está diciendo, vosotros esperáis ese rey. Un rey que os liberara de los babilonios, de los egipcios, de los sirios. Hasta hoy en día, como ha dicho Isaac, hay conflicto. No somos invencibles. Y ese rey ha llegado. Y ese rey es Cristo. Lo lleva a ese punto de tensión. El Mesías ha llegado y no solo os quiere liberar ahora de los romanos, os quiere liberar espiritualmente. Y les lleva al punto de tensión en el versículo 26 diciendo,
varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esta salvación ya no es solo para los judíos, esta salvación es para todos. ¿Os imagináis cómo reaccionarían? Cuando Pablo levanta la mano y les mete, por así decirlo, el dedo en la llaga. Hay una promesa, pero hay una promesa que entendéis mal. Esa promesa es Cristo. Cristo ha muerto, ha resucitado y ha llegado. Y ahí los va a empujar. ¿Qué entendemos por empujar, según Schaeffer? Implica guiar a las personas hacia las conclusiones lógicas de sus propias presuposiciones. En lugar de imponer nuestras creencias, Schaeffer sugiere ayudar a las personas a reconocer las implicaciones de sus propias ideas y llevarlas a una reflexión más profunda. El que creía a la Virgen, ¿sí? Puedes preguntarle qué es lo que le atrae realmente de la Virgen del pueblo o cómo eso impacta o influye en su vida, ¿no? Oye, ¿esto que me estás diciendo? ¿Por qué es? ¿Qué te beneficia creer esto? ¿Qué seguridad? ¿Qué cosas sientes? ¿Cómo te ayuda en tu día a día? Le lleva a un punto de reflexión. Al que cree en el horóscopo, podré decirle, puedes explorar la diferencia entre la fe religiosa y la creencia del horóscopo. Pregunta qué les atrae del horóscopo o cómo crees que les beneficia. O sea, si tú lees por la mañana en el periódico lo que te dice, ¿qué te beneficia a ti realmente en ese día a día? ¿Realmente le estás pasando la pelota a él para que llegue a su propia conclusión? Al que cree que alguien del más allá le ayuda, aunque no cree que exista Dios, podría mencionar que la creencia en el más allá puede brindar consuelo y esperanza en momentos de pérdida. En una pérdida te agarras a esto, ¿no? Y que existen diferentes perspectivas y creencias sobre la vida después de la muerte. O sea, no crees en Dios, pero ¿qué crees que hay detrás de la muerte, no? Abres el diálogo. Entras en la conversación profunda con la persona, siempre con el objetivo de presentarle tu fe, ¿no? Entonces recordamos adaptar estas sugerencias a cada persona, cada situación específica. Esto no es de libro, ¿no? Tienes que leer la persona, ver cómo puedo llegar a ella, ¿no? Con el objetivo de fomentar la reflexión, el diálogo respetuoso y no imponer nuestras creencias. Hay un vídeo en internet, es una persona con algún tipo de discapacidad, pequeñita, y él dice, estaba en el metro, o en el autobús, y alguien se acerca, me quita los cascos, y me dice, Jesús también te ama. Y él dice, ¿cómo que también? ¿Por qué? Porque sea pequeñito, me tiene que amar más que a otro. Pues esa persona ya le estaba faltando al respeto, le estaba interrumpiendo y le estaba diciendo, Jesús también te ama, ¿no? Hemos perdido el diálogo, hemos perdido cualquier oportunidad de tener una buena conversación con esa persona. Otra chica en el metro, también vi un vídeo, dice que tenía muchas ganas de predicar. Y a la que está al lado le dice, Jesús te ama y dio su vida por ti. Dice que la chica abrió los ojos así. Dice, qué fuerte. Y se fue lo más lejos posible, ¿no? Son ejemplos de cómo nuestras creencias o cómo encaramos mal a la persona hace que ese diálogo, esa conversación, se pierda. Y sí, le has dicho Dios te ama, pero no va la cosa más allá, ¿no? Schaeffer y Pablo lo que quiere es empujarlos a una reflexión. Versículos 27 al 34. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se lee los días de reposo, las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. Vuelvo a repetir, aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Cómo los empuja? El Mesías, que tanto esperáis, lo habéis entregado para que lo maten. Los judíos tiraban piedras a sus profetas. Los romanos crucificaban. ¿Y qué hacen ellos? Yo lo entrego a los romanos, me lavo las manos, y los romanos dicen, estos me lo han dado y yo lo crucifico. Pablo le está diciendo la base del Evangelio. Jesús ha llegado, ha muerto y ha resucitado. Y Dios aprueba esa obra que hace Cristo, su muerte y resurrección. Ese es el punto que los lleva, donde los empuja. Cristo muerto y Cristo resucitado. Recordar su auditorio, judíos, sobre todo estudiosos de la ley. Y el versículo 34 cita el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No sé si sabéis que este salmo, este versículo, luchan mucho los testigos de Jehová y los mormones. Un Dios engendrado, un Dios menor, que no está a la altura de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, ¿en qué contexto habla Pablo? Está hablando en el contexto de la resurrección. Una imagen sencilla. No sé si habéis visto el documental de Beckham, que ahora está muy de moda, en Netflix. Beckham empieza metiendo un gol desde el centro del campo. Si tú fueras su padre, ¿cómo estarías? Oh, qué gol ha metido mi hijo, ¿no? Si mi hijo es un buen actor o algo así, y veo la obra y digo, ¡ay, qué orgulloso estoy de mi hijo! O toca un instrumento, ¡ay, qué bien la ha hecho!, ¿no? Lo que Dios está reconociendo es la obra aprobada de Cristo en la cruz y su resurrección. Así que hay una promesa que no queréis creer en ella. Esta promesa se ha cumplido, y se ha cumplido en la muerte y resurrección de Cristo. Y vamos para terminar casi, versículos 34 al 41, y Sefer esto lo llama quitar el techo. Se refiere a desafiar las falsas seguridades o refugios en los que las personas se apoyan para evitar enfrentar la verdad. ¿En qué me estoy resguardando? Para no creer esto, para no creer en el Evangelio. Por ejemplo, mi amigo, el que cree en la Virgen y es ateo, esta creencia puede brindarles un sentido de comunidad, de tradición y protección. Cada vez que sale la Virgen, una vez al año, toda su familia se junta. Estén peleados o no, se juntan ese día porque es el día de la Virgen. Y él pues se siente a gusto. Es su techo, está ahí refugiado. Es difícil sacarlo de ahí, ¿no? Los que creen en el horóscopo puede proporcionarles una sensación de dirección. Estoy perdido en la vida y Aries va a tener un buen día hoy, ¿no? Autoconocimiento y una conexión con el universo. Tercera persona, la que cree en alguien del más allá. Esta creencia puede brindarles consuelo emocional,
y una sensación de conexión continua con sus seres queridos. Cuando tengo una dificultad, como que alguien me acompaña y me guía, ¿no? Serían ejemplos actuales. Pero ¿qué seguridades tenían los judíos? Versículos 34 al 41. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitáis que tu santo vea corrupción. Eso. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y aquí quita el techo, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien la contare. ¿Qué seguridades tenían los judíos? La ley. ¿Y Pablo qué hace? Cita la ley. Versículo 33, Salmo 2.7. Versículo 34, Isaías 55.3. Versículo 35, Salmo 16.10. Versículo 41, Habacuc 1.5. Y el versículo 39, que es la clave aquí: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ley y gracia. ¿Alguna vez habéis escuchado menos mal que estamos bajo la gracia? ¿Qué es más flexible, la ley o la gracia? ¿Alguien puede contestar? ¿La gracia? ¿Tú crees? Fijaros, la gracia, o estás o no estás. Si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador y que has resucitado, estás bajo la gracia. Si tú estás bajo la gracia, si estás en pecado, ¿cómo estás? Incómodo. Estoy bajo la gracia. Sin embargo, la ley te condena, ¿no? Por eso necesitas un Salvador, necesitas la gracia. La ley te señala, no puedes cumplir todo esto, solo Cristo lo cumplió. Pero la ley la puede hacer trampas, a la gracia no. Los judíos tienen que respetar el sábado. El sábado no puedo trabajar, no puedo encender un fuego. Si yo llamo al ascensor, estoy encendiendo una pequeña chispa, un pequeño fuego. ¿Sabéis qué hacen los ascensores en Jerusalén? Suben y bajan solo los sábados. Entonces yo me subo y no estoy violando la ley, la estoy trampeando. ¿Sabéis quién inventó el contestador automático? Los judíos. Porque no puedo descolgar el teléfono, pero como soy un buen judío, pierdo clientes. Pues invento una máquina que me coja el recado y ya mañana atiendo a ese cliente. Hago trampas a la ley. Si yo quiero ver un partido de fútbol, en sábado no puedo dar al botoncito. Entonces, o lo dejo programado, o llamo a un gentil, que ya va a ir al infierno, o del otro equipo, que me dé al botón, y yo no estoy violando la ley, estoy haciendo la trampa. Claro que había gracia en la ley, porque hacían los sacrificios en que vendría Cristo. Pero la ley como tal, y en el contexto de los judíos, era su refugio. Y Pablo les está diciendo, esto
no vale, esto no os salva. Simplemente os acorrala, os señala y os lleva a Jesús, que es el Salvador. Así que, por la ley de Moisés, no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Pablo les dice, creed en Cristo. Creer en su muerte y resurrección es la única manera de que podéis ser salvos. Y acaba el discurso. Los lleva a la tensión, los empuja y les saca de seguridad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la predicación? Versículos 42 al 52. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos eran judíos pero no de nacimiento, convertidos al judaísmo, piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Otra vez rechazo, otra vez persecución. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Vuelvo a utilizar textos que conocían, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El Evangelio vuelve a correr. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Otra vez, persecución. Pero esto no frena el Evangelio, hace que crezca más. Quizás nosotros nos acomodamos. Venimos el domingo, nos sentamos, cantamos, ponemos guapitos, pero nadie nos persigue, ¿no? Y nos acomodamos. Y aquí vemos como el Evangelio corre y corre y corre. Y ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. ¿Qué significa esto, sacudir el polvo de los pies? Si ellos iban y predicaban el Evangelio y era rechazado, quitarme el polvo significaba que de los gentiles no llevabas nada a la Tierra Santa, ni siquiera el polvo. Hasta el polvo de los otros se consideraba impuro. Os he predicado, no queréis saber nada, nos vamos a otro sitio. Hoy, ¿qué haríamos nosotros? No nos limpiaríamos literal los pies, pero tampoco insistiríamos en la persona. Quizás oraremos por ella, ya te he predicado 2 veces, quizás 3 te voy a cansar, vamos a rechazar. Simplemente orar, he sembrado, quizás otro recoja lo que yo he sembrado, no lo sé. Nunca nos debemos de cansar de orar por las personas ni de predicar el Evangelio. Se sacude los pies, pero fijaros el último versículo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al final hay fruto. Esa predicación trae esperanza, trae fruto. Así que un capítulo denso y complejo, ¿eh? Cuando Isaac me lo mandó dije, vaya gol me ha metido Isaac, ¿eh? Pero ¿qué aprendemos hoy de todo este capítulo? Primero nos anima a estudiar y a conocer
las Escrituras. Si yo conozco la palabra, si yo profundizo en ella, tendré más capacidad de fortalecer mi fe y de defender mi fe. No vaya a ser que vaya a evangelizar y salga yo evangelizado. A veces pasa, ¿eh? Los creyentes pueden fortalecer su fe y estar preparados para defenderla al profundizar en el estudio de la Biblia y comprender las enseñanzas. Cuanto más sé, más preparado estoy. Esa es la primera enseñanza en esta mañana. La segunda, compartir el Evangelio con valentía. ¿Pablo qué hace? Aprovecha que le dejan hablar para buscar la ocasión, ¿no? Para meter el discurso, el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar las oportunidades. Amigos, compañeros de trabajo, cuando hay un evento en el pueblo como iglesia, buscar la ocasión donde poder entrar, meter el Evangelio. Los creyentes pueden seguir su ejemplo al compartir su fe con confianza y sin temor, buscando oportunidades para hablar de Jesús y su obra redentora. Estudia, fortalece tu fe, busca oportunidades y la tercera cosa es vive una vida transformada. El último versículo dice: estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hoy, si yo voy a hablarle a alguien de Habacuc en la calle, es muy difícil que conecte con él. No sabe ni quién es Habacuc. O no quiere saber nada de la religión. Pero él puede ver cómo hablo, cómo trato a mi mujer, cómo trato a mis hijos, cómo soy en mi trabajo. Puede ver un reflejo de la Escritura. Puede ver un reflejo de Jesús en nuestras vidas. Hay gente que nunca leerá la Biblia, pero puede leer la Biblia a través de ti. Así que el Señor, donde estemos, nos llama a ser Biblia, a reflejar ese gozo, a reflejar el estar llenos del Espíritu Santo, a que se vea una vida realmente transformada. Y a veces así, ahí veo un documental de varias religiones y la persona que era agnóstica decía que veía gozo, que veía tranquilidad en los creyentes. Eso es lo que destacaba. No de cómo cantamos, de cómo ofrendamos, de cómo predicamos, sino que lo que le había llevado a esa persona era ver gente con gozo. Y la gracia nos salva, pero también nos llena de gozo. Así que estudiemos la Escritura, compartámosla, pero sobre todo vivámosla, demostremos que tenemos una vida transformada. Pues hasta aquí la palabra del Señor.